Hola, buenas tardes. Soy Marilixa Peña. Hoy tenemos una palabra acompañada con oración y la palabra va a estar en San Lucas capítulo 13, versículo 11. Porque como saben, la palabra que yo doy acompañada con oración normalmente es una palabrita chiquita, sencilla, porque es una palabra para personas que o no entienden nada Biblia o entienden muy poquita Biblia. Pero tal vez son personas que en su corazón quieren seguir al Señor, entender más la palabra de Dios, quieren conocer un poco más a nuestro Señor Jesucristo, quieren crecer en el camino del Señor para poder no solo ser salvos de la destrucción venidera, pero en todo el sentido de la palabra quieren permanecer con el Señor. Entonces para esas personas es esta pequeña palabra acompañada con oración. También esta palabra, esta palabra también es para personas que tal vez ya entienden suficiente palabra, pero están padeciendo o mucha persecución de parte del enemigo o están muy enfermos en una cama de un hospital o en su casa y no encuentran o no ven la salida de esa enfermedad. Y necesitan que el Señor intervenga en su salud y les devuelva la vida, por decirlo así. O tal vez son personas que están sufriendo, no necesariamente enfermedad, pero están llenos de diferentes problemas. Pero son personas que sí creen en la existencia de Dios y creen en la palabra del Señor, simplemente que tal vez recién vinieron al camino o todavía no le han invertido tiempo para estudiar la Biblia y poder entender mejor la palabra y así su vida venga a ser una vida más obediente al Señor y de esa manera poder ser sanados o libertados de los problemas que están viviendo. Entonces, para ese tipo de personas es esta pequeña palabra. Es una palabra chiquita, sencillita, pero concisa y al punto que vamos. Entonces, yo no sé cuál exacto sea su situación, usted que está detrás de esta pantalla. No sé si su situación es falta de trabajo, falta de dinero, falta de salud, falta de amor en general, falta de familia, falta de un hogar, falta de una esposa, de un esposo, de unos buenos hijos, falta de educación natural o bíblica o falta de sacar adelante un ministerio, falta de lo que sea. No sé cuál es su situación, pero falta de lo que sea. Si usted tiene fe en el Señor, tiene fe de que Él puede ayudarle, yo le digo que sí puede ayudarle, pero tiene que usted perseverar en esta palabra de Dios y en el camino. Entonces, si ese es el caso suyo, yo lo que le puedo decir en este día es que siga manteniendo la fe que tiene y confíe en el Señor, espere en el Señor, que llegará el momento que el Señor ponga su mano poderosa en su vida, en su situación, y las cosas se muevan espiritualmente a su favor. ¿Ok? Así que cualquiera que sea la situación, usted siga creyendo y le invito a que me acompañe en esta oración para que si el Señor hasta este momento no ha contestado tal vez sus oraciones
o ya han orado por usted otras personas y nada ha pasado, no importa, porque el Señor no siempre contesta las oraciones en el tiempo que nosotros queremos o como nosotros queremos. El Señor tiene su tiempo para contestar y tiene también sus maneras de cómo hacer las cosas. Entonces nuestro trabajo es simplemente estudiar su palabra, esforzarnos por entender su palabra, obedecer su palabra y caminar con Él. Y ya Él se encargará del resto de las cosas que nosotros o no entendemos cómo hacerlo o todavía no tenemos los medios de cómo hacerlo. Entonces vamos a seguir creyendo en el poder del Señor y acompáñenme en esta oración para que sea el Señor con nosotros. Vamos a leer su palabra primero y después vamos a orar. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, San Lucas capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra: había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ok, entonces aquí se nos deja saber en este texto que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad y por ese espíritu de enfermedad siempre andaba encorvada y no se podía enderezar. Ahora voy a explicar el texto, lo que realmente el texto quiere decir. Dice que tenía un espíritu de enfermedad. Pero la Biblia le llama enfermedad a muchas cosas, no es como nosotros pensamos. Por ejemplo, nosotros pensamos que enfermedades como un catarro, una gripe, una tos crónica, un gran cáncer, un ébola, un coronavirus, un cualquier otra cosa. Para nosotros eso es una enfermedad. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia enfermedad, la palabra enfermedad quiere decir toda cosa que haga que una persona no pueda ser dignificada en la vida. En pocas palabras, enfermedad puede ser un vicio que la persona tenga. Enfermedad puede ser que la persona, todas las cosas que esa persona hace en su vida, todas las cosas le salen mal. Eso es una enfermedad en la Biblia. No es como nosotros pensamos que es que la persona tiene que tener específicamente una enfermedad, estar en una cama específica. No, enfermedad en la Biblia es toda cosa que a nosotros nos lleva a vivir una vida de humillación. Si usted en este momento, por ejemplo, está siendo humillado en su matrimonio, por su pareja, humillado por sus hijos, humillado por sus vecinos, humillado por su congregación, humillado por el sistema de gobierno que tiene su nación donde usted vive, humillado por cualquier otra situación, y usted constantemente, si hoy lo humilla una persona o una cosa, mañana lo humilla otra persona o otra cosa, y toda su vida va de constante humillación, quiere decir que usted tiene un espíritu de enfermedad. Y ese espíritu de enfermedad no le permite a usted que usted pueda tomar una postura, espiritualmente hablando, de enderezarse, sino que usted tiene una postura en su cuerpo cusca o agachada, que quiere decir una postura espiritual de humillación. No porque usted quiera tener la postura espiritual de humillación, no porque usted quiera ser humillado, sino que es que hay un espíritu de enfermedad que se ha apoderado en este momento, o hace muchos meses o hace muchos años, ese espíritu de enfermedad se ha apoderado de su propia vida. Y eso le pasa solo a ciertas personas o a todo ser humano. No importa si usted es cristiano,
Si usted se hizo cristiano ahora, si usted nació y creció en la cristiandad, si usted es católico, si usted es baptista, adventista, pentecostal, sabatista, qué sé yo, porque es una millonada de doctrinas que hay, no importa. O si es ateo, no cree en el Señor o esto o aquello, no importa. Lo que importa aquí es que usted es un ser humano. Y mientras usted sea un ser humano, mientras usted tenga ese cuerpo físico que tiene, como mi cuerpo físico que tengo, todos nosotros estamos expuestos a recibir en alguna parte de nuestra vida espíritus de enfermedad. Y los espíritus de enfermedad lo que traen con ellos es específicamente eso, enfermedad. Ya sea enfermedad, como expliqué al principio, de un cáncer, de un ébola, de un coronavirus, una enfermedad de el sarampión, la viruela o qué sé yo, cualquier otra cosa, un tumor, cualquier cosa. Pero también enfermedad en el sentido de humillación, que la enfermedad en el sentido de humillación lo que es, por ejemplo, voy a poner ejemplos, ¿ok? De lo que es un espíritu de enfermedad en sentido de humillación. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que usted se casa hoy. Usted tiene si es hombre o mujer, tiene un novio, una novia, y su sueño de su vida es construir un buen matrimonio para tener una vida estable económicamente, trabajar los dos juntos, salir adelante, establecer su casita, su familia, etcétera, etcétera. Y usted se casa hoy y en un par de meses o un par de años todos sus sueños se vienen abajo porque viene a descubrir que su pareja no le interesa los mismos sueños que a usted le interesan. Viene a descubrir que a su pareja no le interesa caminar el mismo camino de trabajo y de esfuerzo que usted está llevando. Entonces, el matrimonio que un día se realizó con muchas ilusiones, ahora ese matrimonio llega a su fin en un divorcio, en una separación dolorosa, porque usted tenía ciertos planes en esa relación y no se dieron. Entonces ya esa es una humillación espiritual. No es que nadie lo está humillando a usted, sino es espiritual la humillación, porque la Biblia habla de lo espiritual. Entonces allí hubo una humillación espiritual en ese fracaso. Ahora, usted ya solo o sola reintenta o intenta reconstruir su vida. Empieza a funcionar con todas las heridas que lleva de ese mal matrimonio y de ese divorcio. Intenta empezar a construir su vida y ya solo o sola sigue trabajando, sigue luchando, pero la vida le sigue dando golpes y golpes de una manera que usted simplemente no puede sacar adelante los sueños que usted tiene en su vida para usted y su familia. Y por más que usted le lucha, fracasa de esta manera, lucha de la otra manera y fracasa de la otra manera y lucha de la otra manera y fracasa aquí y fracasa allá, y toda su vida es siempre un rotundo fracaso. Entonces quiere decir que en su vida hay un espíritu de enfermedad que se ha apoderado de su cuerpo, de su vida, e incluso se ha apoderado de su casa. Entonces cuando esas cosas pasan, las personas, todos los que caemos en esas situaciones más tarde o más temprano, las personas necesitamos mucha oración. Necesitamos nosotros mismos orar y necesitamos que otras personas oren por nosotros. Porque de esa manera, en la mucha oración, y si se puede ayunar, hay que ayunar por esos asuntos, en la mucha oración, el ayuno, junto con eso tiene que venir mucho estudio bíblico, mucha palabra, porque quiero que sepa que es Dios el que tiene el poder para quitar ese espíritu de enfermedad. Y Dios es la palabra, o sea, la Biblia. Entonces, la Biblia misma en sí, no el libro, pero la palabra que está escrita dentro de la Biblia o dentro del libro, esa palabra tiene poder para
sacar de nuestra vida las cosas que a nosotros nos mantienen en un espacio de encorvamiento espiritual o en un espacio de humillación espiritual delante del Señor. Entonces, para poder lograr eso, cuando una persona está pasando una situación así, la primera cosa que la persona tiene que hacer es buscar una persona que sea cristiana y que la persona esté dispuesta en ayudarle a darle estudios bíblicos formales de la palabra. Y si la persona no encuentra eso, entonces tiene que buscar una iglesia donde prediquen buena palabra y asistir constantemente a esa iglesia para que esa palabra que está predicando el servidor o la servidora pueda ayudarle a su vida a ir sacando ese espíritu de enfermedad. Y junto con eso tiene que buscar la oración por usted mismo empezar a arrodillarse y hablar con el Señor Dios en sus propias palabras, en su propio lenguaje, en lo que usted puede hablar o como usted puede hablar. Así natural, no busque palabras refinadas de diccionario, sino en su propio lenguaje, sencillamente necesita hablar con el Señor. Como sea, usted necesita ponerle al Señor su situación y decirle, Padre, oh Señor, como usted se refiere al Señor, tengo este problema y ya no aguanto más, ya no soporto más. Yo necesito, Padre, que por favor me ayudes en esta situación. Y yo voy a hacer caso de tu palabra, voy a buscar los estudios bíblicos y me voy a someter a tu palabra, pero por favor, ayúdame. El Señor más tarde o más temprano va a empezar a intervenir en su vida y lo va a empezar a sacar de esa situación. Porque es la única manera que un espíritu de enfermedad se va a ir de nuestra vida. Es a través del estudio bíblico, lo más entendido que se pueda, es a través de la oración junto con el estudio bíblico. Y si a eso usted le puede agregar ayunar, pues también. Pero necesitamos hacer lo primordial que es el estudio bíblico y la oración. Y esas cosas son para poder venir a ser libres de espíritus de enfermedad que por una razón o por otra se han apoderado de nuestras vidas. La razón por la que los espíritus de enfermedad se apoderan de nuestras vidas, la razón no es una, son una millonada de razones. Entonces no podría yo en este estudio mencionar todas las razones, pero solo me voy a concentrar en un par de razones, que son las que más, por decir así, se prestan para que uno adquiera un espíritu de enfermedad. Una de las razones primordiales por las que en los años de yo caminar con el Señor he visto que el espíritu de enfermedad se apodera de las personas y también la Biblia lo deja ver que eso pasa, es cuando una persona se concentra mucho en trabajar todo lo que tiene que ver con trabajo natural. La persona tal vez tiene un hogar, una familia y tiene 1 o 2 o 3 trabajos y la persona constantemente está los 6 o 7 días de la semana ocupada en sacar adelante la familia y en producir ese trabajo físico. Pero la persona tiene 0 tiempo para congregarse a estudiar la palabra de Dios. Cuando la persona no tiene en su vida espacio para estudiar la palabra de Dios, la persona es un candidato 99% seguro para adquirir un espíritu de enfermedad. Entonces, estudiar la Biblia no es una pérdida de tiempo, es todo lo contrario. Estudiar la Biblia es la base para nosotros fundamentar una base sólida y lo más, no es que va a ser 100% saludable su vida, pero lo más saludable que se pueda para poder usted desempeñar sus trabajos y sus cosas. Entonces, el primer paso es
estudiar la palabra. Y Dios va a ir haciendo en nosotros lo que Él quiere lograr en nosotros. Esa es una de las razones que yo he visto muchísimo que se da en el ser humano. Y la otra razón que te lleva, son muchísimas razones, pero la otra razón, vamos a decir, que se ve mucho más seguido en las personas de que adquieren espíritu de enfermedad, es la persona que persigue mucho la avaricia o el dinero. Es una persona que busca dinero hoy, busca dinero mañana, dinero en la mañana, dinero en la tarde, dinero al mediodía, y toda su vida la construye la persona alrededor del dinero. Es una persona que no sabe vivir sin dinero, no sabe vivir con poquito dinero, no sabe vivir sin dinero en general, y toda su vida, todo lo mide a través del dinero. Es una persona que mide las amistades a través del dinero. Es una persona que mide el matrimonio a través del dinero. Es una persona que mide el buscar a Dios o seguir a Dios a través del dinero. Es una persona que mide el reino de nuestro Señor Jesucristo a través del dinero. Una persona que vive ese estilo de vida, créanme lo que 99% es seguro que va a terminar en una cama con un espíritu de enfermedad, de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, el ser una persona avariciosa, que su vida la fundamenta en el dinero y no la fundamenta en el amor de Cristo, eso a lo único que nos lleva es a más enfermedades y a más dolor y a más agobio y a más destrucción en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender a ser personas, a vivir con lo que Dios nos permite tener, y como dijo el apóstol Pablo, tratar de estar contento con lo que Dios nos da. ¿Ok? Entonces, explicado esto, vamos entonces a leer nuevamente la palabra para orar. Y dice la palabra: había allí una mujer, dice, que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. Por ejemplo, hay un pasaje en los Salmos que el salmista le dice a Jehová: Señor, le dice, estoy hundido en cieno, o hundido en el lodo, vamos a decirlo así. Y le dice, y no puedo hacer pie. Esa palabra que él usa allí, no puedo hacer pie, es lo mismo que dice aquí en el texto que la persona, la mujer, no podía en ninguna manera enderezarse. O sea, la mujer andaba así, todo el tiempo cusca y agachada, pero espiritualmente. Quiero que entienda que una persona físicamente que tiene un espíritu de enfermedad, que quiere decir un espíritu de problemas de cualquier clase, la persona puede estar bien vestida físicamente, puede tener una vida económica estable, puede tener una buena casa, un buen carro, una vida, vamos a decir, que se ve bien al ojo natural, pero la persona está cusca o encorvada, espiritualmente hablando, está siendo humillada por ese espíritu. Ese espíritu la está humillando delante de Dios. ¿Por qué? Porque la vida física es una cosa y la vida espiritual es otra. Entonces, esa persona, ya le dije, sus cosas están yendo mal en algún área de su vida, mal y constantemente. Es una cosa que no es algo que llega esporádicamente, sino que es constante. Cuando esas cosas son constantes, es eso. La persona está siendo humillada y entonces la persona tiene que hacer cambios en su vida. Y los cambios primarios que tiene que hacer es
buscar un estudio bíblico formal, comenzar a estudiar la palabra y comenzar a orar. Y esas dos cosas las tiene que llevar juntas por mucho tiempo hasta que Jehová busque o encuentre la manera de cómo sanar, o libertar a esa persona. Ya que Jehová logró sanar o libertar a la persona del problema que la persona venía cargando por muchos meses o años, entonces la persona tiene que continuar siempre en el estudio bíblico y la oración, pero ahora ya no va a continuar en el estudio bíblico en oración para que el Señor la sane, porque ya la sanó. Ahora va a continuar en el estudio bíblico y la oración para que el Señor construya el reino de Cristo en la persona. ¿Qué quiere eso de construir el reino de Cristo en la persona? Lo que quiere decir es que ahora la persona va a perseverar en el estudio bíblico y en la oración para que nuestro Señor Jesucristo construya en ella la empresa que le quiere dar, construya en ella el ministerio que le quiere dar, construya en ella el hogar que le quiere dar, construya en ella el matrimonio que le quiere dar, construya en ella los hijos que le quiere dar, construya en ella todas las cosas buenas que el Señor tenga en su reino para esa persona. Entonces, muchas veces nosotros, el Señor nos permite un espíritu de enfermedad para que el espíritu nos humille constantemente delante del Señor, y el Señor, cuando permite eso, no es porque el Señor no nos quiera, es porque el Señor quiere que nosotros reaccionemos y abramos los ojos espirituales y empecemos a darnos cuenta que si hay algo que, si nosotros creemos en Dios y creemos en la palabra de Dios, ¿por qué me están pasando todititas estas cosas seguido? Porque ya les dije, todos los seres humanos pasamos cosas, pruebas o luchas y dificultades, eso es normal, pero estoy hablando que este espíritu de enfermedad es cuando constantemente te viene una cosa y después otra, y después otra, y después otra, y todas las cosas son negativas, o sea, son cosas para mantenerte a ti abajo y no en pie, así como le dice el salmista, le dice: Señor, estoy hundido en el cieno y no puedo hacer pie, que quiere decir que la persona no puede enderezarse. Cuando una persona espiritualmente se endereza, la persona está lista para pararse de pie espiritualmente, que quiere decir que está lista para hacer pie espiritual. ¿Ok? No estoy hablando físicamente, porque la Biblia es espiritual. Entonces desen cuenta que si el salmista le dice eso al Señor, y el salmista estamos hablando del rey David, ¿ok? O del rey Salomón, o de cualquier otro rey que haya escrito cualquier salmo. Entonces, si tomamos al rey David como ejemplo, y le dice: Señor, estoy hundido en cieno y no puedo hacer pie, quiere decir entonces que mientras una persona sostenga en su vida un espíritu de enfermedad, la persona no puede hacer pie. Está igual que el salmista, no puede hacer pie espiritualmente hablando, no puede sostener un ministerio, eso es lo que quiere decir, no puede sostener un sistema gubernamental de una nación, eso es lo que quiere decir. No puede sostener un matrimonio, no puede sostener un hogar, no puede sostener un trabajo, no puede construir absolutamente nada físico que sea dado por el Espíritu Santo o por Cristo. Entonces, ¿qué se requiere entonces en este entonces? Pues se requiere que a la persona se le tiene que dar de consejo que tiene que olvidarse de todas sus ocupaciones que tiene y tiene que concentrar la mayoría de sus horas durante el día para estudiar la Biblia. Estudiarla en estudio, no en prédica, en estudio, porque la diferencia del estudio bíblico y la prédica es que el predicador, cuando está predicando, o la predicadora, ella está predicando la palabra.
usted en el púlpito, usted en la congregación sentado, no puede parar la prédica y decirle, pare ahí por favor y explíqueme qué es eso lo que usted está hablando. No puede hacer eso. Tiene que escuchar la prédica simplemente y ya terminó el predicador y se acabó. Entonces en el estudio bíblico no es así, porque estudio bíblico es como ir a la escuela, es como cuando los niños van a la escuela primero, segundo, tercer grado, que la maestra o el maestro se para con una pizarra y empieza a escribir y a explicar, y el niño que no entiende levanta la mano y le dice, maestro, maestra, no entiendo eso, ¿puedo explicármelo otra vez? Y el maestro tiene que explicar aquello, y si el niño dice no entiendo, tiene que volver a explicar, y si el niño dice no entiendo, tiene que volver a explicar, hasta que el niño de una o de otra manera vaya entendiendo lo que se le está enseñando. Entonces, por esa razón es que los estudios bíblicos es lo primero que se le tiene que recomendar a una persona con espíritu de enfermedad, porque la persona no necesita prédicas, porque la prédica, vamos a decirlo así, es para personas que están bastante sanas, que pueden oír una palabra y si entendieron, bueno, y si no entendieron también, porque su vida está bastante arreglada, pueden irse para su casa. Pero alguien que se está muriendo de una gran enfermedad o alguien que está sufriendo una gran destrucción en su vida, esa persona no necesita prédica, necesita estudios bíblicos formales donde la persona pueda preguntarle a su maestro o maestra qué quiere decir esto, o ¿cómo puedo yo arreglar esto? ¿O por qué cree usted que me está pasando esto? Allí es donde la persona va a crecer, va a madurar espiritualmente hablando. Entonces es necesario eso, porque según la persona vaya entendiendo la Biblia, el espíritu de enfermedad va a tener que ir saliendo de su vida. Porque no puede permanecer en la mente de una persona o el cuerpo físico de una persona, no puede permanecer el reino de Cristo dentro de la persona junto con uno o con un montón de espíritus de enfermedad. No pueden, porque el cuerpo humano está hecho para sostener uno de los dos reinos, o el reino de Satanás o el reino de Cristo, cualquiera de los dos. Pero no existe un tercer reino entre medio. Entonces, en el reino de Satanás, allí está el espíritu de la enfermedad, el espíritu de la envidia, el espíritu del chisme, el espíritu del odio, el espíritu del rencor, el espíritu de la avaricia, el espíritu de la pereza, el espíritu del crimen, el espíritu de todo lo que usted se puede imaginar de maldad. En el espíritu de Cristo está la sanidad, está la fe, está el cariño mutuo. En el espíritu de Cristo están todas las cosas buenas que un ser humano puede obtener en esta vida. Entonces, a fuerzas, esta cuestión lo que requiere es entendimiento bíblico. Entonces, ya que la persona está en un estudio bíblico formal, semanal, entonces la persona tiene que perseverar allí, perseverar allí, perseverar allí, hasta que el Señor liberte esa vida y ya queda la persona libre para que el Señor comience a construir en la persona el reino de Cristo, que son las bendiciones espirituales y económicas o físicas que el Señor le quiera dar. Y así es como funciona el reino de nuestro Señor. Así que vamos a orar y esperando en el Señor, pues, que el Señor le ayude, que el Señor le abra el entendimiento de qué es lo que Él quiere para su vida. Mi responsabilidad en este caso nada más llega hasta este punto. Como servidora de Dios con usted, yo no conozco su necesidad, pero usted la conoce y el Señor la conoce. Así que yo voy a cumplir con mi parte de orar. Usted, que sabe el problema que tiene, ore junto conmigo, pero cuando yo estoy pidiendo por las necesidades, usted póngale al Señor su necesidad y deje que el Señor se mueva en la oración, esperando nosotros que el Señor nos ayude, porque eso es lo único que podemos hacer, esperar y confiar, que a su tiempo el Señor pondrá su mano poderosa en nuestra vida y nos ayudará. ¿Ok? Vamos a orar entonces.
Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias, Padre, en esta hora, por una oportunidad, Señor, más de un día estar vivos aquí delante de ti. Te damos gracias por la comida, por el techo, por la salud, por el trabajo, por todo lo que tú nos provees, Señor. En esta hora, Padre, yo vengo delante de ti, intercediendo, Padre, por tu pueblo en todas las naciones del mundo. Donde quiera, Padre, que exista una persona cristiana que crea en ti y que crea en tu palabra. Yo vengo en esta hora, Padre, intercediendo por esas personas que si están pasando, Padre, sus vidas, están viviendo una vida difícil, con un espíritu de enfermedad o con espíritus en conjunto de diferentes enfermedades o problemas. Yo vengo clamando, Señor, en esta hora, que por tu amor infinito a tu pueblo, Padre, tengas misericordia de tus hijos que están pasando situaciones difíciles y que no encuentran la salida o no pueden hallar esa solución al problema que están pasando. Vengo clamando, Señor, porque tu mano poderosa sea puesta sobre ellos, sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias, y que de esa manera, Padre, ellos puedan vencer ese espíritu maligno que se ha apoderado de ellos y que los está destruyendo, Padre. Y que de esa manera, Señor, tú los libertes a través del estudio bíblico, a través de tu palabra, a través de entender tu palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través, Padre, de buscar tu rostro y tu justicia. Clamo, Señor, porque tengas misericordia, porque solo podemos apelar, Padre, a tu misericordia, porque eso es lo que tú no le niegas a nadie. Tú no le niegas tu misericordia a ningún hijo tuyo que esté pasando situaciones. Más tarde y más temprano, tú buscas la manera de cómo ayudar a tus hijos. Así que clamo, Padre, por todo esto en este día, y aquellas personas que están en enfermedades terminales y que están atrás de esta pantalla escuchando esta oración, viendo este video, Padre, por favor te pido que los asistas en esas camas en las que están sufriendo tanta situación, que los ayudes, Padre, que abra sus ojos espirituales de ellos para que les muestres qué es lo que deben de hacer y cómo deben de seguir sus vidas, y que pongas tu mano poderosa en esas enfermedades terminales para que puedan ser sanados y libertados, Señor, de todo espíritu inmundo que los agobie. Bendito Dios. Así que en este día, Padre, clamamos todo esto, esperando, Padre, en ti, que tu mano poderosa se dejará ver, Padre, con tu poder en la mano de todos, en la vida de todos nosotros. Bendito Dios, clamamos por todo eso y te damos las gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi gente, hemos terminado, esperando yo que el Señor traiga pues esa sanidad, ese aliento a nuestras vidas. Así que cuídense mucho, que el Señor me los bendiga y nos vemos pronto en este mismo canal.